Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Voces Disidentes. Les agradezco mucho a los que nos ven y nos escuchan. Esta noche con un gran amigo de la universidad, hemos estado planeando este programa desde el año pasado y hasta hoy por fin podemos pues entablar nuestras agendas, ¿no? Pues Pablo, gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a platicar sobre el rumbo que va a tomar el país en un año. Es un año electoral, las elecciones intermedias. Vamos a hablar de, pues precisamente este año cumple 20 años el otrora IFE, ¿no? Hoy INE. La reelección del secretario ejecutivo Jacobo Molina, Edmundo Jacobo Molina, y la importancia que maneja. Este personaje está desde el año 2006 y fue reelecto para 6 años más acá en las semanas pasadas. Vamos a hablar también de la creación de los nuevos partidos políticos, el recorte pues de no de la nómina, pero sí, pues es que sí le toca, ¿no? A los partidos, si no tienen menos padrón, pues menos dinero, ¿no? No Sí, sé. sí, Y también. pues quizás un poco, si nos da el tiempo, para platicar un poco de pues del presidente y el partido en el poder ahorita. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en nombre del Centro de Estudios en Alta Dirección y mío propio y de nuestro director general. Pues bienvenido, Pablo, esa es tu casa, agradezco mucho que estés con nosotros, por favor. ¿Quién eres? Adelante, mi amigo. Estimado amigo José, digo, no hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla. Perfecto. Desde luego que ya veníamos programando la asistencia aquí al instituto y por diversas cuestiones de agenda pues no había sido posible, pero bueno, ya estamos por acá. Yo sé que quizá los temas coyunturales del día de hoy eh, van más allá del planteamiento que nos emplaza el día de hoy, pero más sin en cambio, pues tampoco es importa, bueno, también hay que atender otros temas importantes, como lo es el, el propio, la propia permanencia, continuidad del INE y también cómo van a estar las cosas en este año rumbo al siguiente proceso electoral del 2021. Pues bueno, antes que nada, agradecer la invitación, felicitarte por tu programa. Desde luego Gracias. que este tipo de programas, pues bueno, rompe con los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que habían venido imperando. Y pues bueno, creo que ya van a cumplir incluso un año, ¿no? Ya cumplimos un año este sábado, casi, casi. Entonces, pues, enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias y con todo gusto pues, estamos aquí. Pero ¿quién eres? Se me pasó a preguntar Ah, eso, pues, bueno, para nuestro público. sí, pues mi nombre es Juan Pablo Loredo Bautista, soy abogado egresado de la UNAM, soy abogado litigante en materia de derecho del trabajo, materia de derecho electoral y estudioso de algunos temas de derecho electoral que son los que pues bueno hoy ¿Nos nos traen por acá, convoca? ¿no? Y nos convocan, ¿no? Pues sí. Pablo, ¿por qué es importante hablar del anterior IFE, hoy INE, de hace 20 años? ¿Cuál fue la coyuntura, el contexto para los chicos y las personas jóvenes que nos escuchan? ¿De Ajá. qué estamos hablando? ¿Por qué es importante el Instituto Autónomo? ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, lo que pasa es que hace 20 años pues estábamos en una crisis postelectoral que, que esto significa que hubo un conflicto en las elecciones de 1988. Recordamos a los contendientes de aquella época, eran nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, que encabezaba un Frente Nacional Democrático, Así es. y pues que en el imaginario colectivo se quedó asentada una idea de que había ganado la izquierda, había ganado el Frente Nacional Democrático, que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, más sin en cambio, pues bueno, hay que recordar que hubo una caída del sistema, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pues bueno, posteriormente, para darle estabilidad al sistema político electoral, fue necesario que reaccionara el propio sistema, valga el pleonasmo, para, pues sí, para recuperar una confianza y para darle estabilidad política al país. Por ello, Legitimarlo. legitimarlo, por ello se creó, se separó la organización de las elecciones que realizaba pues, prácticamente el mismo gobierno y los propios actores políticos para crear a un árbitro, digámoslo así, neutral, ¿no? Imparcial, Imparcial. ¿no? A estos propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante recordar que el instituto nace con la idea o con el propósito de, bueno, más bien de eliminar o contener los fraudes históricos en los que pues veníamos
sobreviviendo pues básicamente desde que nació el siglo pasado, ¿no? Son 30 años haciendo bien la señalización, ¿no? Son 30 años, dijimos 20. Por eso una disculpa, pero por favor. Sí, 30, tiene razón, Sí, 30. son 30, nos quedamos en la fijación. Sí, 20. Sí. 20, son 30 años, sí. Son 30. Ya, fácil. Bueno, una francesa. Oye, Pero por favor, continúa. Disculpa, sí, tienes razón, Sí, son nos 30 quedamos años. Ahí como en los 2010, ¿no? Sí, no queremos envejecer. Es que Pero adelante. fue una cuestión, yo creo, de habernos dejado de ver, yo creo, desde hace 10 años, ¿no? Sí, pero continúa. Sí, entonces, pues bueno, por eso, pues, es importante traerlo a colación, porque, bueno, ya se cumplen 30 años desde que se creó un organismo autónomo y hay que ir viendo, pues, cuáles han sido como sus aciertos y sus desaciertos, también hay que decirlo, ¿no? Y el contexto, ¿no? Y cuándo, en cuál fue el momento idóneo que se originó. Los 80 siempre son mágicos, ¿no? Desde los 80 me acuerdo, el compa, el CD, el SIDA, Gabo ganando el Nobel de Literatura, ¿no? Y la caída del muro de Berlín, el terremoto del 85. Sí. Enigmático los 80, pero continúa, ¿verdad? Sí, digo, ese es más o menos el contexto en el que se da la creación del Instituto Federal Electoral, que tiene su auge a partir de la reforma de 1996, y de ahí pues básicamente hasta que provoca la alternancia en el poder. Bueno, fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Pablo, que podemos hablar del INE, el anterior IFE. Sí, pues básicamente se le brindó una cierta autonomía, se deslindaron los poderes en el gobierno de su operación, pero de todas formas hubo los actores que continuaron formando este instituto fueron representantes de los propios partidos políticos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, a partir del 96 es cuando se ciudadaniza este organismo, ¿no? Y justamente pues es cuando se le dan las herramientas suficientes para poder organizar elecciones más auténticas, ¿no? Más ciudadanas y más libres, ¿no? Y confiables, ¿no? Confiables, si nos ponemos más extremos. Pero qué importante, vean, o sea, los 90, es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una elección muy compleja, ¿no? Deslegitimada, digámoslo, mencionámoslo así. Sí, pero si hay algo que aprender de los fraudes electorales, ¿no? Es que han dejado también un avance democrático, ¿no? ¿Una madurez? Al menos han dotado de ciertos elementos de ponerle candados a los fraudes, ¿no? Claro. O sea, si hubo una desconfianza en el 88 sobre la elección presidencial, el sistema político electoral se adaptó creando un organismo autónomo, ¿no? Si en el 2006 hubo una desconfianza en el proceso electoral a partir de una guerra sucia, ¿no? De una guerra mediática, en consecuencia lo que siguió en el 2008 fue modificar el modelo de comunicación política, ¿no? Que elimina pues estas cuestiones, porque pues hay que decirlo abiertamente, Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente en mucho pierde la presidencia por la guerra sucia que se le orquestó desde los medios de comunicación. Pero bueno, nos adelantamos 10 años. Pero ¿por qué hablar del 90, del 96? Es bien importante también para el público, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, con la reforma y como bien mencionas, el IFE se entra a la ciudadanía, ¿no? Y la autoridad se vuelve más confiable. Sí. Y hay confianza. Y troca en lo que es la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno. Sí. Del Distrito Federal. Sí, en efecto, los mejores años de este instituto fueron a partir de 1996, que es cuando se le quita cierto control político todavía a los propios actores políticos sobre la conformación del instituto y se ciudadaniza, se apertura a la sociedad en general. Y quienes llegan son excelentes cuadros, ¿no? Como Ortiz Pinchetti, ¿no? José Goldenberg, sí, ¿no? Y pues bueno, pues el instituto se fortalece, ¿no? Sí, así es cuando verdaderamente tenemos la autoridad. Los más jóvenes no lo entienden, bueno, a ver si votan, ¿no? Pero antes verdaderamente la elección la controlaba Gobernación, ¿no? El secretario de Gobernación, todo era, el Distrito Federal, pues era un departamento, lo nombraba el presidente de la República, nombraba pues hoy jefe de gobierno, ¿no? De más cosas, por eso es muy, muy importante. Y lo traemos desde esa coyuntura, desde los años 80, ¿no? Cómo se empieza la ciudadanía. ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más hablamos entonces?
Bueno, pues digo, es el contexto, bueno, en el cual recordamos cómo se gestó el ahora Instituto Nacional Electoral. Y esto, bueno, ya a 30 años de ese acontecimiento, me parece ser que ha ido en perjuicio de su propio propósito, que era contener fraudes. Ahora los ha venido, bueno, me refiero particularmente al 2006 y en el 2012, pues básicamente alentó fraudes técnicos, ¿no? Sí, Fraudes que a pesar de lo sofisticado que fue este organismo para la organización de procesos electorales, dejó recovecos muy claros para que se aprovecharan ciertos actores políticos y pudieran por esos medios seguir eh, orquestando fraudes, ¿no? sí, pero se nos pasaba el 2000, o sea, estábamos Sí, hablando de un instituto que nació fuerte, que nació, pues creció, se desarrolló, dio sus primeros pasos. Eso nos lleva a la alternancia del 2000, ¿no? sí, también fue posible justamente que pudiera acceder otra opción política al gobierno después, pues prácticamente de 70 años 70 de años. una dictadura perfecta que era la que, pues bueno, encabezaba el Partido Revolucionario Institucional y pues bueno, se genera una buena expectativa sobre la organización de los procesos electorales, ¿no? El cambio. El cambio y finalmente este Instituto Federal Electoral pues sí cumple su mandato de organizar elecciones confiables, ¿no? Así es, podemos decir que es la importancia. Entonces podrías decir y te preguntaría, ¿el Ujú. 2000 es el mejor INE que hemos tenido, Pablo? Me parece que sí, me parece que en posteriores procesos el INE dejó, o el IFE dejó mucho que desear, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, entonces el momento del clímax es el año 2000 con la alternancia, la llegada de Vicente Fox al poder. El Congreso incluso pierde la mayoría también en el 97. Sí, En el 97 las cosas van cambiando, producto de los años 80. Vean cómo viene este devenir histórico. Y comenzamos ya con pues el sexenio de Fox, quitando con el desafuero, para los que sean jóvenes, siempre al actual presidente lo han querido quitar, y lo quitaron, no lo pudieron quitar, pero pues se confabularon con el INE, ¿podrías decir eso? Hoy, bueno, el anterior IFE. bueno, en el tema del desafuero, básicamente fue el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados quien declaró la procedencia del desafuero, ¿no? Sí, la declaración de procedencia. La declaración de procedencia, Andrés Manuel López Obrador tenía en ese entonces una denuncia penal por desacatar una orden judicial de un juez de distrito, si mal no recuerdo, por por un paso, De un por darle paso a hospital. un hospital, exactamente, por darle paso a un hospital de la cual se había otorgado una suspensión bueno, del acto reclama decir que ya no podía continuarse la obra en ese entonces Claro. y pues bueno, la administración de la Ciudad de México continuó pues la obra para aperturar la vialidad a un hospital, ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, se generó toda un embate en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, para detener el movimiento que estaba empezando a encabezar y se estaba empezando a conformar para con miras al proceso presidencial, bueno, proceso de elección presidencial de 2006, ¿no? Claro. ¿No? Y es aquí bien importante para decirle a nuestro público el papel que juega el IFE de Luis Carlos Ugalde. Bien difícil, ¿verdad? Pero continúa, mi estimado Pablo. Sí, pues bueno, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pues intentaron detenerlo de diversas maneras, ¿no? ¿Sí? Una de ellas, pues bueno, ya lo revisamos, fue mediante el desafuero, ¿no? Que lo catapultó en lugar de inhibirlo. Sí, que más bien provocó una reacción ciudadana de respaldo político, ¿no? Sí, Aquella movilización de 1 millón de personas en el Zócalo. histórica, no ha habido otra movilización de tal magnitud, ¿no? Pero más aparte comenzó el complot, ¿no? Fue mediante aquellos videoescándalos, ¿no? Que se dieron a conocer en Televisa, curiosamente, ¿no? Carlos Carlos Ahumada. Ahumada fue el diputado que se pedía Gorin,
Dorin sí fue el que los... Sí, que fue el que los filtró. Y pues bueno, querían vincularlo a querían vincular a Andrés Manuel López Obrador con René Bejarano y actos de corrupción, ¿no? Sí, fue algo interesante, pero el papel que fue Galine después de todo esto... Pues mira, fue un INE o un IFE. Un IFE en ese entonces. Muy opaco, ¿no? Fue un IFE que quedó muy alcanzado de su responsabilidad histórica que había conseguido en el 2000, ¿no? Fue muy complaciente con la guerra sucia, con la intervención del presidente en turno, que era Vicente Fox. Sí. Fue muy complaciente con los empresarios, fue muy complaciente con pues también con el desvío de recursos, ¿no? A favor de Felipe Calderón, y todo ello en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador. Se le permitió intervenir a las televisoras en este proceso, pues, de embate. De guerra sucia. De guerra sucia, sí. El peligro para México. Sí. Lo relacionaban con Chávez, me acuerdo muy bien, se colapsaba todo, ¿no? Sí, La campaña del miedo, que ahorita está con el coronavirus y demás también. cosas, ¿no? Siempre el miedo paraliza. Si no recordemos la doctrina del shot de Naomi Klein, ¿no? Sí, exactamente. Hay que tener presente este tipo de lecturas que nos dan un norte de ciertas coyunturas, ¿no? ¿Qué más, mi estimado amigo, para leer algunos comentarios de nuestro público? Chelo Bautista dice: un gran abogado. Pablo Loredo, te saludan. Si tienen Muchas alguna gracias. pregunta, pues también nos digan. Valeria Gil dice: profe, saludos, me gusta mucho su programa. ¿Qué es el desafuero, licenciado Loredo? Pues bueno, quitarle cierta proporción a un mandatario, en este caso a un mandatario, ¿no? Para que pueda ser juzgado, ¿no? Es quitarle pues ahí cierta tutela que tiene por el ejercicio de su encargo, para que bueno pueda ser juzgado por un delito, o posible delito, ¿no? Sí, acuérdense en el contexto histórico, ¿no? 1917, acordémonos mucho del senador chiapaneco ilustre, Belisario Domínguez. Precisamente ahí se les cubre de fuero para que las intervenciones que tengan en los estados no se les castigue, y se les cubre con ese manto cualquier alto funcionario, diputado, senador o poder judicial, para que no se les procese por sus declaraciones, ¿no? Sí. Y es ese manto que no lo puedes detener y procesar, sino hasta que el Congreso de la Unión haga esa declaración de procedencia, que es quitar el fuero. Sí. Y se lo quitaron al presidente al hoy presidente Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, y entonces pudo la Procuraduría, ¿no? Y quizás quería detenerlo. Claro. Bueno. Sí, entonces, pues bueno, fue ya a resumidas cuentas el 2006 un fraude conforme a derecho, ¿no? Mira, fíjate, también aprovecho para comentarte, en materia electoral, la manera en la que se tiene diseñado, la manera en la que está diseñada la norma, para probar cuestiones posiblemente ilícitas, es bastante rigurosa, ¿no? Sí, es difícil tú como abogado electoral. Es muy complicado demostrar hechos o actos en materia electoral. Entonces, pues básicamente todo el peso, toda la carga, todo el rigor en el 2006, pues corrió en contra de lo que era la coalición, ¿cómo se llama la coalición? Ahorita me Primero los acuerdo. pobres, no. Sí, era el lema. Era el lema, pero Siempre ha sido. por el bienestar de todos, si mal no recuerdo. Déjame me acuerdo, ya estamos Bueno. aquí clichando. Bueno, fue en contra de esta coalición a la que se le cargó todo el peso de la ley para demostrar si había o no un fraude, ¿no? Y el INE, bueno, el IFE en ese entonces y el Tribunal Electoral, pues bueno, fueron bastante opacos, ¿no? Fueron artífices. Sí. Es que pues, la elección fue muy cerrada, que se llegó a los tribunales. Sí. Pasó del IFE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es lo que está comentándonos Pablo. Y bueno, esta coalición pues les tocó, y vino el cierre de Reforma y demás cosas. Desde ahí quedamos muy divididos como sociedad. Yo siempre lo he comentado y también lo comento ahorita. La que ha dividido siempre ha sido la derecha, los intereses políticos, económicos de nuestro país. Sí. Siempre desde ahí se carga una polarización extrema que se traspola ahorita, 14 años después. Pero ¿qué más, Pablo? Entonces, ¿es difícil probar jurídicamente un fraude electoral? Sí, es bastante complicado, ¿no? O sea, tienes que ir previniendo pues, prácticamente cada posible hecho ilícito que
pueda cometerte tu contrincante en una contienda electoral, ¿no? Esto pues de manera que puedas tú obtener las pruebas para poderlo ir allanando, ¿no? Irlo preparando para tu defensa, ¿no? O sea, Pablo, para nuestro público, cualquier elección de presidente de la República, en este caso, de diputado federal, de senador, el IFE lo organizaba, hoy el INE lo organiza, pero quien tiene la última palabra es el Tribunal Electoral del es el Poder Judicial de tribunal, la Federación. es correcto. O sea, sale del ambiente de un órgano autónomo y se va a un juzgado, a donde hay que demostrarle con pruebas, para que él diga, en última instancia, fíjense, escuchen bien esto, nosotros votamos, bueno, los que voten, ¿no? Claro. Pero si se judicializa, si se va a un tribunal, quien tiene la última palabra es el Poder Judicial. Sí. 7 magistrados, ¿no? 7 magistrados, ¿no? Sí, pero ¿qué más Pero podemos hablar? sí, pues que quedó nuevamente en nuestro país una crisis postelectoral, ¿no? Una crisis de legitimidad del gobierno entrante que finalmente se impuso por medio de las instituciones El gobierno a las espurio. que se mandaba al diablo en ese entonces. En ese entonces se mandaban al diablo aquellas instituciones, ¿no? O Sí. sus instituciones que estaban cooptadas finalmente, ¿no? Los que son más chavos, vean las imágenes de cómo tomó posesión Felipe Calderón. Felipe del Sagrado Corazón, ¿no? De Sí. Jesús. Cómo tomó posesión en el año 2006, me acuerdo. La sociedad verdaderamente quedó muy dividida, muy crispada por la campaña del odio, del peligro para México. De Antonio Sola, el español, la encabezó. No era descabellado, quedamos muy, muy fracturados, ¿no? Y entró el presidente, pues espurio, me acuerdo. Sí, Que le decían. que justamente por eso hay que recordar que el INE, en cambio de haber asumido una responsabilidad histórica, más allá de lo jurídico, más allá de si tenía o no facultades, ¿no? Más allá si era posible o no, pudo haber asumido una responsabilidad histórica e ir más allá del propio marco jurídico, sin violentarlo también, pero aprovechando principios, ¿no? ¿No? Claro, y traerlo acá porque ahorita al final del programa vamos a entrar con un tema de México Libre, que es el partido de Calderón Zavala. ¿Verdad? Sí. Pero continúa entonces, tenemos la crispación, la autoridad falló, el tribunal 0.54, ¿no? La diferencia. 56.56%, ¿no? Ni el 1. Ni el 1% de la elección había de diferencia entre el primero y segundo lugar, ¿no? Sí, O del supuesto primer y segundo lugar. Que justamente eso ya se corrige en una reforma posterior, ¿no? Donde donde básicamente se regula justamente el que haya un examen más exhaustivo de los procesos electorales cuando hay una diferencia tan apretada, ¿no? Al menos se aperturan este tipo de consideraciones hacia el futuro, ¿no? y hay que decir con ese tema bien importante, porque es en el 2006 cuando el personaje que vamos a tratar ahorita, que es el secretario ejecutivo del OINE, Edmundo Jacobo Molina, desde ese entonces está. Y en estas semanas anteriores acaba de reelegirse. Es algo que nadie escuchó, pero bueno, ¿qué es el secretario ejecutivo del INE, Pablo? ¿Qué papel juega? Porque todos estamos en que si Ackerman no, que si no sé qué, pero la de reelección de Edmundo Jacobo Molina pasó desapercibida. Pues sí. Y desde el 2006 está, reeligiéndose y demás cosas. Sí, bueno, ya si entramos a este tema de la reelección del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, pues bueno, hay que tener presente que es el secretario ejecutivo, pues prácticamente, para decirlo coloquialmente o de manera más entendible, es el gerente del Instituto Nacional Electoral, ¿no? En él están depositados los recursos, está depositada la nómina, está depositado el control de la estructura del INE, en él queda la operatividad de las juntas distritales, de las juntas locales, ¿no? Del propio Instituto Nacional Electoral, es integrante de la Junta General Ejecutiva del INE, ¿no? Entonces es el gran administrador del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Fíjate, ¿No? desde el año 2006. Desde el año 2006 ya estaba en la Secretaría Ejecutiva. A partir del 2008 lo nombran como secretario ejecutivo del INE. En el 2014 lo reeligen nuevamente como secretario ejecutivo. Y ahora en el 2020... ¿Hace unos días? Hace, sí, más o menos como hace
un mes ya, ¿Sí? a más o menos como el 6 de febrero, el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba Vianello. Vianello, sorpresivamente, pues incorpora en la orden del, bueno, incorpora en una sesión, ¿no? Incorpora una nueva orden del día para ser desahogada en una sesión urgente, ¿no? Y sin que hubiesen estado debidamente notificadas las partes, bueno, los demás miembros del Consejo General, para efecto, pues bueno, de que se reelija el hoy secretario ejecutivo del INE, ¿no? Claro que sí. Bueno, permite una pregunta del público, ¿Sí? dice Andrés Rosales, y es para ti. Ah, bueno. Dice, ¿qué acontecimiento fue lo que marcó? Mencionamos que el clímax del IFE o INE en el año 2000. ¿Cuáles fueron los acontecimientos? ¿Por qué hablamos de que el IFE fue toda una autoridad y estuvo a la altura de miras en el año 2000? Nos preguntan eso. ¿Por qué hablamos del INE que fue el mejor, el del año 2000? ¿Por qué? Pues básicamente porque fue el que mayor transparencia, Ujú. el que mayor acceso, más bien el que ciudadanizó el proceso electoral, ¿no? Claro. Es el que le dejó la confianza del proceso electoral a la propia ciudadanía, ¿no? Fue el que permitió la transición del poder de una opción política a otra, ¿no? Y pues bueno, todo esto dentro de un marco jurídico, ¿no? Es decir, fue un órgano imparcial, ¿no? Fue un órgano neutral que no se prestó a presiones políticas para que se facilitara un fraude, ¿no? Podríamos decir que fue el que le dijo al PRI no ganaste, ganó la alternancia. Es el momento histórico después de 70 años. Sí, se respetó la voluntad popular. Es el que Es el clímax. Sí, es el que permitió el respeto a la voluntad popular, ¿no? Y podríamos decir que fue el mejor IFE o INE, ¿no? Sí. Por la ciudadanía. Eran académicos a menos que estaban. También, sí. Tenían Eran los esa- mejores cuadros que tenían, hasta incluso filiación política, pero con bastante perspectiva y bastante responsabilidad histórica en el proceso que se estaba jugando en aquel entonces. Y altura de miras, ¿no? Sí. Van bien. Por eso, Andrés Rosales, agradezco mucho la pregunta. Pero retomando, ¿a dónde nos quedamos? Pues, estamos hablando del secretario ejecutivo, ¿no? Sí. El mandamás de línea, que es Edmundo Jacobo Rosales. Molina. Sí, Rosales es El que nos preguntó. Sí, ya la estoy aquí confundiendo. No te preocupes. Edmundo Molina, un personaje que ya lleva 12 años en el cargo como secretario ejecutivo. ¿Y va a ser otro 6? Y va a estar otros 6, ¿no? ¿Pero por qué se apuraron, Pablo? Pues bueno, se apuran porque se van a sumar 4 miembros más a la integración del Consejo General del INE. Por eso. Por eso mismos que van a ser electos justo cuando acaba su mandato el actual secretario ejecutivo, ¿no? Pero quisieron adelantarse para que ellos no tuvieran la responsabilidad de elegir al nuevo secretario ejecutivo, que podía ser él o podía ser cualquier otro, ¿no? Fíjate qué interesante. ¿El INE haciendo eso? ¿La autoridad electoral? Sí, Abogado. aquella autoridad que se encarga de promover, pues justamente Te da la confianza. democracia, ¿no? Lo hizo de la manera más antidemocrática, fue un madruguete ahí. Un albazo. Un albazo, ¿no? Muy, muy, muy lamentable la forma en la que lo operaron. Bueno, ni siquiera hubo una operación política, ni siquiera un procesamiento al interior del INE para poder dar legitimidad a este proceso. Entonces, ¿por qué se sienten atacados ahora? Digo, ahora Ajá. pareciera que es de la democracia, que eran las instituciones. No, hombre, no. Ahora ellos son los mártires, ¿no? Los que han dejado instituciones fortalecidas y demás, ¿no? Pero es que con esta actitud la mina, ¿no? Sí, Fíjense, o sea, nuestro público estamos ahí a veces con los chismes, el mitote, las fake news, ¿no? Las por verdad. Pero si dices que es una especie de gerente que controla las juntas distritales, el presupuesto, estamos hablando de una persona muy poderosa. por supuesto que sí. Sino que después de la presidencia, o a la par de la presidencia, es el personaje más importante o más poderoso dentro del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Fíjate qué interesante y pocas personas lo sabemos, ¿no? Y bueno, qué importante, o sea, son las señales que está mandando el mejor instituto que tuvimos. Y bueno, ya abrimos esta coyuntura para los nuevos. ¿Cuántos consejeros tiene el INE? ¿A qué se dedica?
Pues bueno, el INE está integrado con 11 consejeros. Ellos son, pues, miembros de un órgano político que es el que toma las decisiones en el Instituto Nacional Electoral. Son elegidos por un periodo de 9 años, ¿no? Y bueno, pues básicamente son los que tienen la responsabilidad de organizar las elecciones, Es correcto. ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ujú. Bueno, y bueno, pasando por ese tema, ¿quién se va y quién se queda, Pablo de los Osos? Es un órgano colegiado. Sí, es un órgano colegiado, que funciona en comisiones y también en pleno. Actualmente son 4 consejeros que ya cumplieron su mandato, más bien su ejercicio, más bien su periodo por el cual fueron electos de 9 años. Entre ellos está Pamela San Martín, Marco Baños, el otro consejero Benito Nasif. Benito Nasif y Andrade, se apellida el otro, Sí. José Andrade. No, déjame Andrade. Bueno, el otro consejero que Se van 4 entonces. se van 4, entonces por eso pues estamos en la necesidad de elegir a 4 nuevos miembros del Consejo General del INE. Que vienen 2 y 2. Sí, que van a ser electos de manera paritaria, ¿no? Y eso traen ahorita en la Cámara, en el Congreso, facultad de la Cámara de Diputados. Sí. Pero el verdadero todopoderoso pues, es el secretario ejecutivo. Sí, que justamente él no se somete a una elección que cruce por la voluntad de la ¿Población? población. Digo, al menos en la Cámara de Diputados hay representantes populares que van a tomar la decisión de elegir a estos 4 miembros, pero este personaje oscuro que es Edmundo Jacobo, pues solamente se va a someter a la decisión de los propios consejeros, ¿no? O del propio consejero que es quien lo propuso, y hay que decirlo abiertamente, pues Lorenzo Córdoba Vianelo. ¿No? Qué grave situación, ¿eh? O sea, minando la autoridad. ¿Y cómo crees que se ponga la elección de estos 4 consejeros? Pues es un nuevo proceso, es un nuevo procedimiento, hay que destacarlo, ¿no? No es un procedimiento como el que se venía acostumbrando, ¿no? Ahora los aspirantes a una consejería electoral van a pasar por un filtro de un comité técnico evaluador, ¿no? ¿Qué es el que se conformó en días recientes? Sí, y anteriormente la elección de los consejeros se debía a la postulación de las fracciones parlamentarias, sí, y no así a una propia postulación que uno hace en atención a una convocatoria que se publica. Es decir, el proceso es más abierto y más plural que en otros momentos, ¿no? Ok, mira, hay otras preguntas. Bueno, nos mandan saludos. Gracias, Erika. Bueno, aquí hay algo parecido, pero bueno, dice Jesús Loredo, ¿cuáles son los retos que tiene el INE para abonar a ser un país más democrático? Saludos. Repito la pregunta, ¿cuáles son los retos que tiene el INE para abonar a ser un país más democrático? Pues es que con estas decisiones internas debe de regresar a su origen, debe de regresar a su propia naturaleza, que es ser un órgano confiable, ¿no? Y dar certeza en los procesos electorales, de quién es el vencedor y quién no lo es, sin tanta parafernalia, ¿no? Sin tantas cuestiones sofisticadas, que es de lo que se ha encargado últimamente el INE, ¿no? Se haga como, ¿no?, que parece tribunal, ¿no? Sí, se ha sofisticado bastante la función electoral. Con la reforma del 2014, ¿no? Sí. Se aumentó el número de burócratas, digo, a más consejeros, sí, ¿no? Sí, tiene que debe dejar de un lado la sobresofisticación de la función electoral. ¿Y los sobresueldos? Y los sobresueldos también. ¡Se ampararon! Sí, se ampararon, ¿no? El consejero presidente del INE se amparó contra la disminución de su sueldo, ¿no? Pero sí, en efecto, debe de ser un órgano más simple, menos complejo, debe ser un órgano más abierto y debe de ser un órgano más plural, porque actualmente quienes venían controlando el Instituto Nacional Electoral era el PRI, el PAN y el PRD, que son los que... las cuotas, ¿no? Sí, exactamente, los que tenían su representación de cuotas en consejeros electorales, ¿no? Y bueno, por eso se reforma en el año pasado la Constitución
a efecto de quitarle el proceso a los partidos políticos representados en sus fracciones parlamentarias para dejárselo a un comité técnico evaluador que propone justamente también la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que propone la CNDH y que propone también el INE, ¿no? Sí, por eso todo este borlote que hubo. Sí, entonces bueno, pues es un proceso más abierto, más plural y que cualquiera que cumpla los requisitos puede aspirar a ser consejero sin que necesariamente lo tenga que impulsar un partido político como se estaba acostumbrado antes, ¿no? Sí, es que después de cualquier elección federal viene una reforma, ¿verdad? Al Sí, aparato de justicia electoral. sí, es que regresamos a lo mismo. Desde el 88. Hay una constante desconfianza en los procesos Desconfianza, electorales. dice Goldenberg. En el imaginario colectivo siempre hay la idea de que siempre se cometen fraudes, ¿no? Pues el mexicano es desconfiado. Pero también hay que decirlo, es que es real. O sea, es que es real. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia de mercado, ¿no? Donde, bueno, salvo el proceso del 2018, todavía sigue imponiéndose la voluntad popular mediante la compra de votos, ¿no? Sí. ¿No? De que es a lo que justamente nos vamos a someter también en este año y en el siguiente año, donde, pues bueno, partidos como el Partido Revolucionario Institucional, pues suelen, pues bueno, conseguir escaños o cargos populares a través de la compra de votos, ¿no? Bueno, es interesante entonces para que la ciudadanía esté pendiente, ¿no? Y me acuerdo que este Consejo Ciudadano Técnico, ¿dices que se llama? El Comité Técnico Evaluador, ¿no? Evaluador. Y por eso está que, hermano, hay que, ¿te acuerdas que todos se enfilaron? Lo propuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Es un absurdo lo que está argumentando la derecha. O sea, es risible, en verdad, ¿no? No tienen vergüenza de querer deslegitimar, al querer deslegitimar o desacreditar este proceso de renovación de cuatro carteras del Consejo General del INE, con una nimiedad que es el nombramiento de John Ackerman. Por sí mismo, John Ackerman cumple con los requisitos de ley, con los requisitos constitucionales, tiene un currículum bastante destacado, Sí. ¿no? Y ni siquiera, si fuera como lo señala la derecha, ni siquiera conforma él una mayoría, ¿no? Va a ser un comité técnico de 7 personajes, ¿no? Y además veníamos en un proceso de consensos, o sea, es decir, la convocatoria se consiguió con consensos entre los partidos políticos, el nombramiento de los 3 miembros del comité técnico que surgieron de la Cámara de Diputados fue mediante un consenso, pero pues lo que están pretendiendo es desacreditar el proceso de elección de 4 consejeros. ¿Por qué? Porque es muy posible que Morena o al menos la coalición, juntos Haremos historia. Esa sí nos acordamos. De eso sí nos acordamos, ¿no? Ahorita a ver si nos acordamos de la otra. Recuérdenos, por favor, cómo se llamó la coalición de a ver si nos 2006, que ya mandan ahí tenemos lagunas. Este, Somos treintones, tú. Carajo, ¿no? Continúa. Entonces, pues sí, están tratando de desvirtuar un proceso que ha sido del todo... Ya se desvirtuó, hombre, el INE con la elección de esta. Eso sí es un verdadero agravio, ¿no? Y Sí. no la designación de John Ackerman, como si ellos en otros momentos no hubiesen nombrado personajes, han nombrado hasta ministros, ¿no? De la corte, y vienen ahora a tratar de destacar una desacreditación, o un nombre, quieren desacreditar el proceso, pues, mediante la designación de John Ackerman, ¿no? Ok, ¿qué más, Loredo? Entonces estamos hablando Sí. del hoy INE, con esta problemática que tiene. Un tema que se nos está pasando y estamos, no sobre el tiempo, pero casi vamos al final. Recientemente también el INE pues recortó el padrón electoral de los partidos, Pablo. Ah, sí. ¿Cómo está ese asunto? A ver. Pues bueno, mira, en los partidos políticos, venía aconteciendo diversas irregularidades, ¿no? Sí. O sea, hoy tú aparecías en el padrón del PRI, yo mañana aparecía en el padrón del PAN, ¿no? Sin que hubiese sido nuestra voluntad, ¿Ah, sí? ¿no? Así ¿A como poco? afiliarnos, ¿no?
Chequen, público querido, ¿no? si no están afiliados a un partido. Revisen. ¿Puede ser eso posible? Sí, desde luego, ¿no? ¿Cómo? No. A lo mejor yo, no puede ser. Entonces, venían notificando padrones de supuestos militantes al INE, ¿no? Pero bueno, plagados de múltiples irregularidades, ¿no? Entonces, pues obviamente si te das cuenta que estás afiliado a un partido político, pues no te quedas así, ¿no? Claro. Más si estás en el PRI o en el PAN, ¿no? O sea, yo lo que hago, pues en primera instancia, pues sí es, pues ir a denunciarlos, ¿no? Por ¿Sí? debida afiliación. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues el INE se cansó de estarlos multe y multe y multe, que decidió ya tomar el control temporalmente de la revisión de sus patrones, ¿no? Que son la gente que está afiliada, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, se presumían los partidos políticos, todos, entre todos con un padrón de 17 millones de militantes, mismo que después de ser verificado, revisado y depurado por el INE, quedó en más o menos 7 millones de militantes, ¿no? O sea, fue un moche como de las 2/3 partes de lo que decían los partidos que conformaban sus padrones, ¿no? Tengo aquí los datos de más o menos cómo quedaron los números. ¿Cómo quedaron? ¿La rasurada? La rasurada. El Partido Acción Nacional perdió el 38% de sus militantes, el PRI el 76% de sus militantes, el PRD también el 75% de sus militantes, el Partido Verde, bueno, fue el único que recuperó afiliados, yo creo que a lo mejor no los había notificado, y el partido que menos militantes perdió fue Morena, que solo perdió el 12%, ¿no? Pero todos cayeron. Todos cayeron, ¿no? Pero hay un descrédito entonces en ellos, Lo que pasa es que los padrones están constituidos, o venían estando ¿inflados? constituidos, sí, porque hay un movimiento de mercado electoral. ¿De plano? Un partido revolucionario, te voy a escuchar feo, pero pues te prestaba militantes para que constituyeras tu partido político, ¿no? Entonces, pues había duplicidades de militancia, por ejemplo, ¿no? Fíjate, es un mercado por el presupuesto, ¿no? Sí, porque también te asignan presupuesto, financiamiento público a partir de la votación que tengas en los procesos electorales, pero también de conformidad con el número de militantes que tienes, ¿no? Ok. Pablo, vamos sobre el tiempo. Sí. Y se vienen nuevos partidos políticos. Hablamos de México Libre. ¿Qué es lo que representa? ¿De quién es este partido? Que ya casi está ahí. Y hay otros, ¿no? Pero quizás el que más suena es ahí, ¿no? Sí, pues bueno, el pasado 28 de febrero, seis organizaciones políticas manifestaron su intención de constituirse como partidos políticos para contender en el siguiente año, ¿no? Y entre ellos está el famoso México Libre y también redes sociales progresistas, que hay que decirlo, son un refil de actores políticos que vienen, pues bueno, desincorporándose de otros partidos políticos, ¿no? O sea, es decir, no hay nuevos partidos políticos, ¿no? Es un refrito. Es un refrito, exactamente. Ok, mira, nos preguntan rápido, Orizalda Nicolás dice, muy acertada la reflexión en torno a la nueva conformación del INE, y es pregunta, dice, en el contexto actual, ¿qué papel jugará el INE en la correlación de fuerzas entre el gobierno actual y la oposición frente a los comicios del 2021, Pablo? Pues es justamente, pues es que sí es una pregunta nodal en este proceso de integración del INE, porque veremos si es compatible en este proceso de transformación el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Si va a poder transitar a una austeridad republicana, ¿no? No creo. Sí, digo, ya se inició ahí, no queriendo una disminución del presupuesto. ¿Les dolió? Sí, bastante, les redujeron nada más el 6% y les dolió bastante, como si fuera poco lo que perciben, y también pues sobre una promesa presidencial, erradicar los fraudes, ¿no? Darle certeza y seguridad, ¿verdad? Sí, porque no es cierto que el INE haya permitido el tránsito de una nueva opción política al poder. Fue la voluntad popular la que se hizo patente
en el proceso electoral 2018. La gente salió a votar y no fue por voluntad del INE que hubiese accedido al poder el partido político Morena y sus coaligados, ¿no? Siempre estuvo latente en el INE una cuestión de hacerle fraude al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fíjate, ¿No? un personaje que levanta filias y fobias, ¿no? Dependiendo ahí de qué lado. Y se vuelven a alinear justamente esos intereses. Por eso es la disputa actualmente del INE. Es Sí. una disputa entre la derecha y la izquierda. La derecha que está arraigada en ese instituto desde el 2006 y la disputa también de la izquierda para incorporar nuevos personajes al instituto y poder minar el control que se tiene de ese órgano, ¿no? Fíjate qué importante es el árbitro, ¿no? Y nos faltaría más elementos para contestar la Griselda. Muchas gracias por tu pregunta. Los partidos políticos, ¿quiénes son los nuevos partidos? ¿Verdaderamente son nuevos? Dices que son coaligados, son No son nuevos, una remora son de lo... estructuras que estaban afiliadas o incorporadas a otras opciones políticas, ¿no? Pero que ahora, pues, por diversas diferencias políticas, ¿no? Irremediables como de Felipe Calderón con el propio panismo actual, es por lo que surge su necesidad de crear ahora una nueva opción política, ¿no? Que, cuidado, si en algún momento supera la barrera del registro, puede ser en una de esas, ¿no? El nuevo Partido Acción Nacional, ¿no? Muchos militantes podrían desincorporarse del actual partido moralmente derrotado que es el PAN, ¿no? Y sumarse a México Libre, ¿no? Sí, sería como una nueva construcción de derecha, ¿no? Sí, exactamente. Con el antecedente que tiene, pues, la contendiente Margarita Zavala con las... ¿Cómo llegó? Sí, ¿Cómo apareció? ¿Qué se nos está pasando, Pablo? Estamos casi sobre el tiempo. pues creo que se nos está pasando quizá mencionar el tema de los procesos electorales de este año. Va a haber elecciones en Coahuila e Hidalgo. ¿Gobernadores? No, en Coahuila se renueva el Congreso local, Coahuila. que lo constituyen 25 diputados. En el estado de Hidalgo se van a elegir a 84 nuevos miembros de ayuntamiento, Hidalgo. ¿no? Ajá. Y pues bueno, eso permitirá el tránsito al proceso electoral venidero, que es el proceso electoral más grande de la historia de México, ¿no? Se van a elegir alrededor de 4.500 cargos el año que viene y este proceso electoral inicia en septiembre de este año, ¿no? Y hay que decirlo, con los nuevos integrantes del INE, con los nuevos partidos políticos y con un árbitro ahí que veremos en acción, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más se nos está pasando? Pues a partir del año 2018 me parece que hay una crisis del sistema de partidos políticos, ¿no? De todos. Así es. Fue devastador el resultado para opciones políticas como el PRD, que casi desaparece. El PRI también se quedó cerca. Y el PAN, pues bueno, no le fue tan mal, pero le fue a comparación de otros procesos electorales, pues muy mal, ¿no? Esto va a significar que incluso para el propio partido Morena fue devastador, ¿no? Porque creció tanto el movimiento que posteriormente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador accede a la presidencia de la República, se queda pues sin su cabeza, digámoslo así como coloquialmente, ¿no? Y no ha sido capaz de poder conducir ni fortalecer lo que representó en las urnas, ¿no? De consolidarse como opción política. Entonces, el 2018 creo que fue devastador para todos los partidos políticos, incluido Morena, y será de ver qué ocurre en los siguientes procesos electorales, ¿no? Si vuelve a haber una confianza hacia los partidos políticos actuales, si habrá un refrendo a la opción política Morena, ¿no? Claro, es bien importante esto, ¿no? Y con toda esta artillería que vienen ahorita de los medios de comunicación y de todo, que ya no nos dio tiempo de abordar, Pablo, estamos casi cerrando. Yo sí quisiera agradecerles a los que nos ven y nos escuchan, a Shelo Bautista, a Erika, a Valeria Krill,
Jesús Loredo y a Griselda Nicolás y a todos los que nos ven y nos escuchan. Faltó todavía tiempo porque es un tema bastante importante. Es que los partidos políticos son los que finalmente es la forma de acceder al poder, ¿no? Sí. En nuestro país las candidaturas independientes nomás no pegaron. Y hay que participar, principalmente los jóvenes hay que votar, hay que involucrarnos. Hoy que están más empoderados que nunca, tienen que votar y quizás hacer las cosas bien. Esta es la vía, voten, porque si no nos va a pasar lo del Brexit, del Reino Unido y demás cosas con un Trump. No, pues yo solamente comentaría, o sea, Sí. Sí hay una irrupción en el ejercicio del poder en el 2018, Sí. pero eso no significa que el antiguo régimen haya dejado de ser ya inexistente, ¿no? El acceso de una nueva opción política al poder, ¿no? Mediante la movilización ciudadana, sí está generando un paradigma en la toma de decisiones actuales en el país, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor es un poco, ¿qué te puedo decir? Cansado el que cada 3 años, o el que cada año incluso, haya procesos electorales, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en el imaginario colectivo siempre está latente el que pueda haber un fraude, ¿no? O el que no se siente representado, o que eso no le implica una transformación en su vida diaria, ¿no? Claro. ¿No? Pero bueno, se está en una construcción de un nuevo modelo político y económico en el país, y justamente a partir de el ejercicio del voto, ¿no? A partir de eso es cuando se dan las condiciones de acceso de una nueva opción política para el ejercicio del gobierno, ¿no? Y que la gente vote, ¿no? Las personas voten, Sí. de verdad hagámoslo, siempre es mejor hacer eso. Pablo, te entrego un reconocimiento, bueno, dice reconocimiento a Pablo Loredo Bautista por su participación en el programa Voces Disidentes con el tema Panorama Electoral rumbo al 2021, Sí. en Naucalpan de Juárez, a 7 de marzo del 2020. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ti. te agradezco mucho. Y bueno, algo que quieras decir finalmente, Pablo. Pues que el siguiente año también estará, pasando el siguiente año estaremos estrenando la figura de la revocación del mandato, ¿no? Sí, con la reforma política electoral. Exactamente, ¿no? Entonces, también en 2021, al finalizar el tercer periodo de ejercicio El Ejecutivo Federal. del Ejecutivo Federal, si hay una solicitud de la ciudadanía para que se lleve a cabo una elección sobre si continúa o si le revoca el mandato, pues estará dando pues a finales del siguiente año, ¿no? Eso no le gusta a la banda de derecha, pero bueno, y en el 2024 hay un cambio total de paradigma electoral, estén muy pendientes, ¿eh? Incluso puede tomar posesión el presidente en la corte, se va a adelantar la posesión y demás cosas, ¿no? Bien interesante el panorama. Claro. Bueno, Pablo, les agradezco mucho que estés con nosotros, de verdad te agradezco mucho, a los que nos vieron y comentaron, muchas gracias. Y yo creo que el año que viene va a estar, pues como se dice coloquialmente, caliente, va a estar intenso, ¿eh? Se está viendo Sí. un devenir histórico que cuidado, de verdad. Y yo siempre les digo a los jóvenes, todos lo somos, pero hay unos que lo son más. A ustedes les van a endulzar el oído, la vista y demás cosas, esténse muy pendientes, de verdad no minemos lo que nos ha costado construir históricamente. Pablo, pues muchas gracias por haber estado Gracias con a ti. nosotros, gracias a los que nos ven y nos escuchan. En 8 días viene pues Rodrigo y viene Eder también a hablarnos sobre alimentos transgénicos, las virtudes y demás cosas. En 15 días estamos ahí viendo la agenda y a finales de mes viene Mauricio. Pues agradecerles, les agradezco muchas gracias, cuídense mucho y pues buena suerte. Sí, muchas gracias a todos, hasta luego.